ver lo mismo que al parecer ya han visto en todas las mesas. Pero ya, vamos a ver las vías aferentes entonces. Las vías aferentes... ¿Otra mesa eran de lo mismo? ¿Y por qué se tan largo? Mejor esto. Ya, las vías aferentes entonces son cadenas de neuronas que llevan estímulos desde la periferia hacia el sistema nervioso suprasegmentario, que sería el cerebro y el cerebelo. Ya, voy a ir como más rápido para que no se aburra. Ya tenemos estímulos periféricos, entonces el dolor, temperatura, presión, tacto protopático, etc. Las vías aferentes se dividen en dos, somáticas y viscerales. Ya, las viscerales creo que no hay clase de eso, pero las somáticas sí, son las que vamos a ver. Las viscerales tienen que ver con los órganos internos. Ya, las somáticas a su vez se dividen en dos, dependiendo de dónde inician. Disculpa, ¿te puedo grabar? Sí, Sí, te estoy grabando, pero... O sea, grabaron ya, pero... Sí, bueno, sí. Ya. No, sí, pero que está grabando como tu mano, está Ya. grabando tu mano. Las vías entonces dependen de dónde inician. Tenemos las vías aferentes somáticas medulares y las vías aferentes somáticas tronculares. Las tronculares son las de los pares craneanos que creo que vieron con la Claudia. Ya acá vamos a ver las somáticas medulares porque inician en la médula, o ahí está su primera neurona, ¿ya? Entonces, después de eso tenemos otra división. O sea, las vías aferentes somáticas medulares se dividen en conscientes e inconscientes, ¿ya? Dependiendo de eso va a ser la cantidad de neuronas que tengan. Entonces tenemos que las vías aferentes conscientes tienen 3 neuronas. Son conscientes porque van al tálamo y del tálamo al cerebro, ¿ya? Entonces por eso son conscientes. En cambio las inconscientes van solamente al cerebelo. Y eso hace que se les llame inconscientes. Ya, entonces las vías, como un resumen de todo lo que ya vieron. Ya, la vía primero, la del dolor y la temperatura, que es la maqueta que me dejaron a mí. Tenemos que, primero tienen que saberse los receptores. Los receptores ya son las terminaciones libres mielínicas, ¿cierto? Que son del dolor. Tenemos los corpúsculos de Ruffini, que son de calor, y los de Krause, que son de frío. Ya, después ingresan esos estímulos por esos corpúsculos y van a la primera neurona. La primera neurona, como todas estas vías, está en el ganglio espinal. Ya, la segunda neurona va a estar en el cuerno dorsal, en el núcleo dorsal, ¿ya? Y ahí se va a decusar. Esta maqueta yo encuentro que está mal porque esta es sustancia blanca, entonces se decusa por la comisura blanca anterior, por acá, y ahí va al fascículo espinotalámico lateral. Y de ahí va a subir, ¿cierto? Y después al llegar al puente se junta con el fascículo espinotalámico anterior, y ahí forma un lemnisco, que es el lemnisco espinal, ¿ya? El lemnisco espinal. Y después de eso es a nivel del puente. Después de eso sigue subiendo y llega a la tercera neurona que está en el tálamo. ¿En qué núcleo? En el núcleo ventral posterolateral. Ya después da proyecciones hacia la corteza y ahí termina. Ya esa es esta vía, y lo importante es que sepan que el dolor y la temperatura van por la misma vía y por eso cuando se pierde uno se van a perder los dos. Ya, para que avancemos, la segunda vía... Espérate, uno, dos. Dime. ¿Cuál es la función de esto? ¿De cuál? ¿Cómo de esto? Según yo era unirlo. Según yo era unirlo. No, es que es lo que pregunté en la mesa, ¿verdad? Que el profe dijo que la primera neurona mira fibra ascendente y descendente. Ah, ya, sí, puede ser. Y que las descendentes, ¿para qué sirven? No me acuerdo, pero sí, tienes razón. Si yo leí eso hoy día. ¿Cómo se llama eso entero? No me acuerdo. A ver, podemos buscarlo. A torso. No sé. Vamos a buscarlo. A ver, ¿dónde está eso? No, era un traje. En un ramo ascendente y otro descendente para luego, pero no lo explico. Solo dice que da un ramo ascendente y descendente. Para luego hacer sinapsis con la segunda neurona del cuerno dorsal del neuroeje. Según yo, es para estimular, por ejemplo, si el dolor asciende por la primera neurona, pero por ejemplo del brazo, va a llegar a un ganglio de muy arriba. Entonces, para activar el resto de las neuronas para que sea más fuerte la vía. Ah, como lo de los 5 Sí, tiene sentido, pero la verdad no lo sé. Pero sí, ¿Te lo nombró o no? ya. Sí, es que aquí de hecho que igual lo nombra, pero no dice para qué. Y la prueba ahí, ¿para qué sirve esta weá? No. De cara, primera pregunta. Ya, entonces la segunda vía Hoy día me es la de la presión. Sí, es que fue un congreso de... No es que yo... De hecho, por eso las uso por este lado. No sé si se dieron cuenta. ¿Qué bola ahí? No, del euro, del año pasado. Reciclando. Ya, entonces la vía de la presión y el tracto protopático, aquí los receptores son distintos. Tenemos los receptores de presión, que son los de Pacini. Tenemos terminaciones libres también, que están rodeando el bulbo piloso. Y tenemos los corpúsculos de Meissner, que tienen que ver con el tacto. ¿Ya? Después, la primera neurona está en la misma parte, en el ganglio espinal. La segunda neurona también en el cuerno dorsal, en el núcleo dorsal
del cuerno dorsal de la médula espinal. Y ahí también se decusa, pero no tan acá. Va al fascículo espinotalámico anterior. Ya que debería estar por ahí. ¿Ya? Entonces se decusa por la comisura blanca anterior hacia ese fascículo. Ahí asciende hasta el puente. En el puente se junta con el lateral, forman el lemnisco espinal, sube al tálamo, al mismo núcleo ventral posterior lateral y da las proyecciones al córtex. ¿Ya? Y esa es la vía de la presión y el tacto portopal. Ya, después, la tercera vía, que es más importante, la más importante, o sea, no es más importante, pero al menos es distinta, es la vía de la propiocepción consciente, el tacto epicrítico y la sensibilidad. Sí, la Gaby la tenía. ¿Qué? No lo notamos. ¿Qué día tenemos la clase de recuperación? Ya, entonces, esta vía es importante porque es la que tiene que ver con el grácil. La que tiene que ver con una duda. ¿Qué duda tienes? No, pero Aparte, ¿cómo? es que acá en la vía de No, esta cuestión no es del dolor y la temperatura. Es que tienen dudas con el ascendente. La primera con el neurona fácil. No, este está malo. Si yo les mostré esta vía de la primera neurona ya en la maqueta. Sí, profe. Pero, o sea, el del dolor, que ya lo vimos, pero... Es que es eso, ¿no? ¿Tamaño? Sí, este. No, ¿viste eso? Hablaban de la parte ascendente que da... Que la primera neurona envía fibra descendente. Ah, momento. Es el tracto dorsolateral. Se mete en esta prolongación central, el tracto dorsolateral. Ahí se divide en ramos ascendente y descendente. Y después de 5 o 6 segmentos, se introduce esa sinapsis con la neurona del cuerno dorsal. Ah, entonces avanza 5 o 6 segmentos y Sube, luego. mira, hace esto, mira. Sí, pero Sube, asciende. se divide, mira. Se divide en ramos así. No lo hacen su neurona paralela. No. Toma un Sí, lo sector, tengo. toma un sector de segmento de acuerdo a la intensidad del estímulo. O sea, eso igual puede Si amplificar el dolor. es muy intenso, más Toma más segmentos, depende de la respuesta que tiene que haber. Si es más intenso, toma más segmentos, pero siempre dentro del tracto dorsolateral. Siempre mete. Siempre ahí, eso. Pero los 6 segmentos van a estar cruzando. Momento. Sube y se mete, claro, los 6 está cruzando. En los 6 va haciendo sinapsis y de ahí esta es la segunda neurona y de ahí el axón cruza la línea media. ¿Está más claro ahora? pero lo hacen todos los segmentos. No sé, Lo hacen todos los va segmentos. Claro. Sube arriba, se mete, el otro se mete, así. Y los descendentes igual. Igual para arriba y abajo. Eso es para... ¿Amplificar? Claro, eso depende, repito, la intensidad del estímulo para que la respuesta sea la respuesta apropiada. estimula más neuronas. Porque no es lo mismo un reflejo de retirada, un reflejo, por ejemplo, de flexión, que un reflejo de retirada. El reflejo de retirada vienen a incluir más músculos, más estructura y te necesita más segmentos medulares que estén involucrados en la respuesta. Ese es el punto. Ya. Ya, listo. Gracias. Ya. Entonces ahora vamos a ver la vía de la propiocepción consciente, el tacto epicrítico y la sensibilidad vibratoria que tenían que ver con el grácil y el cuneiforme. ¿Sí era importante? Ya, con el grácil y el cuneiforme. Entonces, en esos tenemos que los receptores, ¿cuáles son? Tenemos los usos neuromusculares que están en el vientre muscular, los órganos tendinosos de Golgi que están en el tendón y también los corpúsculos de Meissner que tienen que ver con el tacto epicrítico. Entonces, esos estímulos entran por ahí, van a la primera neurona que también es el ganglio espinal, ingresan a la médula, pero ahí no hacen sinapsis en el cuerno dorsal, sino que ascienden por el grácil y el cuneiforme, ¿cierto? ¿Y dónde hacen sinapsis? En el bulbo, ¿cierto? En los núcleos, el grácil y el cuneiforme. Y ahí, al juntarse, van a formar el lemnisco medial y van a ver ahí las fibras arqueadas internas o arciformes. Ya. Y ahí, esa es la decusación sensitiva. Ya. Entonces eso es importante, la segunda neurona está arriba. Y eso hace que cualquier lesión más abajo sea ipsilateral, ¿ya? Porque se decusa mucho más arriba. Entonces si se afectara arriba del bulbo, ahí ya sería contralateral, a diferencia de las otras. ¿Ya? Entonces, bueno, eso y después para arriba sigue lo mismo, el tálamo, el núcleo ventral posterior lateral y el tálamo. Y las proyecciones hacia el giro postcentral, que es el giro sensitivo. Ya, y la última vía, para que no se aburran, es la vía de la propiocepción inconsciente y esta es importante porque tiene solamente 2 neuronas. ¿Por qué? Porque no iba al tálamo
sino que va solo al cerebelo, ¿ya? Entonces tenemos dos vías, la vía directa y la vía indirecta. La vía directa, sus receptores son el uso neuromuscular y los órganos tendinosos de Golgi, ¿ya? Funcionaron todos. Este video está muy didáctico. Tenemos la primera neurona es en el ganglio espinal, igual que todo lo anterior. Y la segunda neurona está en el cuerno dorsal. La diferencia es que no se decusan, como en las otras vías, sino que solamente ascienden, ¿ya? Y al llegar al pedúnculo cerebeloso, entra por el pedúnculo cerebeloso inferior de la ipsilateral y ahí llega al cerebelo. Esa es la directa. Ese tracto se llama tracto espinocerebeloso dorsal y es este, el 19. Es eso. ¿Ya? Entonces asciende directamente, no se decusa y llega después al pedúnculo cerebeloso inferior y ahí ingresa al cerebelo. Esa es la directa. Después la vía indirecta, sus receptores son solamente el órgano tendinoso de Golgi, ya no el uso neuromuscular, ingresa al ganglio espinal, después hace sinapsis con el cuerno dorsal y aquí sí se decusa, y esa es la diferencia, se decusa igual que las anteriores, sube por el tracto espinocerebeloso ventral, sube, arriba ingresa al cerebelo por los pedúnculos cerebelosos superiores, contralateral, y por eso hay un doble cruce y hace que sea del mismo lado. Acuérdense de anotarse la lista. ¿Y acá cuál es? El 18. El 18, ah, ya. Estos son los únicos que se ven acá y el resto es uniforme. Es espino cerebeloso. Espino cerebeloso. Pelea por la lista.